Queremos comenzar en esta mañana hablando de lo que ocurrió. Mientras los niños van a sus salas, yo quiero pedirle a usted que se concentre en la palabra de Dios en esta mañana. Dios nos forma para ser vasos de honra. Si Dios no nos formase a través de su Santo Espíritu, tendríamos problemas. Tendríamos problemas para orar, tendríamos problemas para venir a la iglesia, tendríamos problemas en la familia, tendríamos problemas. Todos los problemas se suscitan cuando Jesús no está con nosotros. La Biblia dice que cuando Jesús está con nosotros, todo empieza a cambiar. Todo tendría que cambiar. Porque si no cambia su vida, su casa, su hogar, su matrimonio, entonces Jesús no está en su casa y Jesús no está en su vida. Yo quiero que usted entienda este mensaje en esta mañana. Si no cambia y no hay ningún cambio, y usted mira que su vida es igual que antes, mi querido hermano, usted está engañado. Porque cuando Jesucristo entra a la vida de una persona, tiene que haber cambio. Tiene que haber un cambio que produzca frutos. Pero si no hay cambio en su vida y usted sigue siendo el mismo mentiroso de antes, el mismo carnal de antes, usted no ha conocido a Jesucristo. Eso lo dice la Biblia. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar en esta mañana. Mire, yo quiero hablar en el capítulo de Mateo, capítulo 4, versículo 13. Yo se lo voy a relatar. Jesús estaba en Nazaret y vino de Nazaret a Capernaum. Y cuando Jesús estaba en Capernaum, Él hizo su ministerio ahí. Es donde más tiempo estuvo, en Capernaum. Usó ese lugar como estratégico. Capernaum era una ciudad pescadora. Y Él dejó Nazaret y vino a Capernaum. Mire, ahí ocurrieron los milagros más extraordinarios. Ahí la suegra de Pedro fue sanada. Pero algo más ocurrió en Capernaum, y yo quiero que usted lo entienda. Jesús vino solo. Él estaba llamado al ministerio. Él quería desarrollar su ministerio. Él quería traer el reino de Dios, la visión del Padre del cielo. Él quería traer la visión, entienda, en esta mañana, la visión, la revelación de su reino. Y se estableció en Capernaum. Vino con María, su madre, y estuvieron ahí. Pero ahí ocurrió algo extraordinario. Ahí Jesús encontró a Andrés, encontró a Juan, encontró a Santiago y también encontró a Pedro, que eran pescadores. También vivían en Capernaum. Mire qué hermoso. Ahí vivían ellos en Capernaum. Ellos hacían su labor de pescador. Ahí trabajaban. Eran constantes. Así que Pedro, Andrés, Juan y Santiago tenían una mentalidad pescadora. Entonces, como Jesús trata en el corazón de cada persona, le habla conforme a lo que entiende. Entonces, cuando Jesús vino a la playa y se encontró con Pedro y Andrés, Andrés le comunica que Jesús estaba ahí, había conocido a Jesús. Así que empieza Jesús a llamarlos. Y en ese mismo ciudad Jesús les declara una palabra. Mira dónde le habla. Le dice: los haré pescadores de hombres. ¿Por qué usa la palabra pescadores de hombres? Y no podrían haberle dicho: les haré evangelistas, les haré pastores, apóstoles. No podría hablarle así, porque no entendían. ¿Entiende? No comprendía, no habrían comprendido jamás que es un ministerio apostólico, que es un ministerio pastoral, que es un evangelista. No habrían entendido. Así que Jesús baja a su nivel y le habla de pescador a pescador. Le explico. Jesús entendía la evangelización. Jesús entendía el ministerio apostólico, profético, evangelista, pastor. Jesús tenía todos los dones.
Por lo tanto, Jesús bajó su nivel y les habló a un nivel que le iba a entender Andrés, Juan, Santiago y Pedro. Entonces, a ese nivel Jesús le dijo: ahora yo les voy a hacer pescadores, pero de hombres. Entonces, cuando hablan de pesca en una mentalidad como Pedro, entonces Pedro iba a entender: voy a pescar. Pero Jesús le cambia el término final. En vez de decir de pescado, ahora le voy a decir hombre. O sea, Jesús le está hablando que ahora los va a formar, les va a revelar el ministerio para evangelizar. Pero no iban a entender qué es evangelismo hasta que no estuvieran siendo entrenados por Jesús. Entonces Jesús les habló y les dice: vengan, porque ahora les voy a dar un ministerio, un llamado para pescar hombres. No entendían. Tenía que hablarle a ese nivel. Pero hay algo más. No solamente se encontró con los 4 discípulos, sino ahora también se encontró con otro que estaba sentado en la mesa, era tesorero, era recaudador de impuestos. Y ahí en esa ciudad de Capernaum se encuentra con Mateo. Y Mateo apenas vio a Jesús, Jesús lo vio, y Mateo lo quedó mirando y le dice: ven tú, sígueme. Pero no le usa la palabra: te voy a hacer pescador de hombres. No, ahora a Mateo le dice: ven tú, sígueme. Y dice: al instante Mateo dejó toda la mesa de los impuestos y se fue y siguió a Jesús. Ahora habían 5. Jesús empieza su ministerio. Pero el trabajo más extraordinario que Jesús iba a hacer era revelarle cómo les metía el reino en el corazón, cómo le metía la visión de Dios en el corazón. A un pescador bruto, así que había el frío, la lluvia, el mar de Galilea, las olas. ¿Cómo le metía la visión en el corazón? A través de un entrenamiento. A través del entrenamiento. Mi querido hermano, el entrenamiento en una iglesia es importante, el discipulado es importante. Si la persona no es entrenado, no es formado, nunca va a entender las cosas del reino. Nunca. No va a entender nada. Y más encima va a discutir cosas que no entiende. ¿Me comprende? O sea, en medio de la ignorancia también comete discusiones ignorantes. Entonces Jesús toma a sus discípulos y lo empieza a entrenar. Mire, Jesús hizo varios milagros. Sanó a la esposa de Pedro, liberó a un endemoniado y empieza. Los milagros más extraordinarios se hicieron en Capernaum. Y Capernaum era una ciudad. Jesús también enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Pero la gente no le entendía. Es más, con todos los milagros que se hicieron en Capernaum, aún criticaron a Jesús, querían matarlo. ¿Sabe? Yo quiero decirle a usted una cosa. Cuando no se entiende el reino de Dios, o cuando la gente tiene el corazón muy duro, incrédulo, se levantará contra Jesús y contra todo lo que se llame Dios. Capernaum, después que Jesús hizo todos estos milagros, se levantó contra Jesús. Yo quiero comenzar con este pasaje. Busque en Mateo capítulo 4, versículo 13, dice así: y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y descendió a Nazaret y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Galileos. Yo quiero llevarle a pensar una cosa. A pesar de todos los milagros que se hicieron en Capernaum, a pesar de todos los tremendos milagros que se hicieron, quiero decir una cosa, que aún querían matar a Jesús ahí. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre, si no es transformado por el Espíritu Santo, será un religioso y será un apóstata, se levantará contra Jesús. Y esta ciudad se levantó contra Jesús a pesar de todos los milagros.
Y donde más Jesús pasó tiempo, imagínense, donde más Jesús dormía, vivía, caminaba por las calles, donde más hubieron milagros, es donde menos la gente creyó. ¿Cuántos milagros había en esta iglesia? ¿Cuántas sanidades había en esta iglesia? Pero hágase la pregunta, ¿y cuánta dureza había en esta iglesia? ¿Sabe por qué? Porque parece que cuando Jesús más le da a una persona, es cuando la persona más se relaja y cuando más duda. Esto está en las Escrituras. Esto está aquí. ¿Y sabe lo que pasó con esa ciudad? Después que tuvo toda la tremenda bendición de Dios, Jesús la maldijo. Usted va a ver, Jesús maldice a Capernaum de una forma tan extraordinaria que usted va a ver a Capernaum. Hoy son ciudades ruinas. Pero no pasó así con Nazaret. Hoy en día en Israel son ciudades prósperas. Belén es una ciudad próspera. Todo el mundo va a Belén, a Nazaret. ¿Pero quién va a Capernaum? Lo único que hay una iglesia, un templo, ruinas. Y usted dice, ¿pero cómo Jesús maldijo a Capernaum? Claro, porque es la ciudad que más recibió de Dios. Y mi querido hermano, nosotros tenemos que tener cuidado cuando Dios más le da, más humilde tenemos que ser. Cuando Dios más nos da milagros, señales, prodigios, más debemos reconocer y buscar a Dios. Es donde más debemos entregar nuestra vida a Dios. ¿Saben? No reconoció Capernaum casi ningún milagro, no le dio importancia a nada, fueron indiferentes. Pero ¿qué hizo Jesús? El Rey del cielo, el que trae paz, visión, revelación, maldice a Capernaum. Mire, usted puede seguir leyendo la historia de Capernaum. Es triste. Una ciudad que recibió toda la gloria y visitación del Espíritu Santo. Es triste. Porque esa ciudad termina tal cual como Jesús le dijo. La palabra de hoy día que yo quiero compartirle, que tiene relación a esta indiferencia con Dios. ¿Sabe? Mire, yo quiero decirle, el hombre cuando se torna indiferente con Dios, cuando el hombre quiere construir su propio reino y no le importa si Dios hace o no hace, total, yo estoy aquí, es cuando más Dios nos acerca a Él. Ocurrió con Nabucodonosor, cuando se paró en su terrado y dijo, bueno, todo esto ha sido construido por mi poder. Indiferencia, soberbia. ¿Sabe? Mire, el hombre cuando es soberbio no le va a ir bien. Yo quiero entrar con esta palabra y quiero ir cuando nosotros podemos cambiar nuestro rumbo, cuando nos acercamos a Jesús. Capernaum nos acercó a Jesús. Capernaum se alejó de Dios. Usted después puede leer ahí la escritura cuando Jesús maldice hasta la simiente. Hasta el cielo serás levantada, le dice a Capernaum, pero hasta el Hades serás derribada y nadie se acordará de ti, Capernaum. Y claro, y usted mira las escrituras, dice, ¿cómo dice Jesús hasta el cielo? Claro, porque vio gloria de Dios, vio la gloria de Dios. Jesús estuvo ahí, vivió ahí, hizo milagros ahí. Capernaum vio la gloria de Dios hasta el cielo, pero fue indiferente y dice, y hasta el Hades serás abatida. Cuando un hombre ve la gloria de Dios, cuando un hombre conoce a Dios y no la alaba, no le busca, es indiferente con Dios y ve la gloria de Dios a través de la salvación, ese hombre llegará a comerse el polvo. Porque a Dios nadie le ignora. Escuche bien, a Dios nadie le ignora. La indiferencia contra Dios es pecado. Es un pecado muy grande. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. ¿Cuándo yo puedo crecer en Dios?
¿Cómo yo puedo madurar? ¿Cómo yo puedo entender la revelación de Dios? Juan capítulo 15, versículo 5, la Biblia nos dice así. Jesús está hablando. Yo soy la vid verdadera. Y vosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. ¿Escuchó la relación de permanecer, de estar unido? Ninguna persona que dice que conoce a Jesús y le ignora va a poder permanecer. Ninguna persona que dice que es cristiano de Jesús y conoce a Jesús, pero no vive en Jesús, va a poder llevar frutos. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque para llevar fruto debo permanecer, y para permanecer debo estar inyectado, debo estar unido con la vid. Eso significa que Jesús está diciendo que toda persona debe conocerle para poder llevar fruto. Ninguna persona que tiene el conocimiento de Jesús, el intelecto de Jesús, que conoce a través del intelecto a Jesús, puede llevar fruto a menos que su vida no sea cambiada. ¿Entiende? Tiene que haber un cambio. Si sigue viviendo así, creyendo que es cristiano porque va a la iglesia, mi querido hermano y amigo, usted está equivocado. Un simpatizante de una religión no le da el derecho de entrar al cielo. Un religioso no le da el derecho de ir al cielo. ¿Sabe quién va al cielo? Yo le voy a decir quién va al cielo. Aquel que ha entregado su vida a Jesucristo y ha nacido de nuevo. Aquel que Cristo le gobierna. Aquel que puede llevar fruto digno de arrepentimiento. Por eso la Escritura dice que se ha convertido y muestre frutos digno de arrepentimiento. Porque hay una dignidad de un nuevo nacimiento que produce fruto. Pero los simpatizantes y los que caminan al lado de la iglesia, esos no llevan fruto. Esos nunca se involucran con Dios. Puede ver la gloria de Dios, pero nunca estar en Dios. Y la Escritura dice bien claro, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. No hay otro. No hay otro. Jesús es el único. A Él sea la gloria. Él es el único. Yo soy la vid verdadera. Vosotros son los pámpanos. No es la vid. Pámpano es lo que nace de la vid. Ese es como colita de chancho que va enrollándose y se va estirando y finalmente sale un racimo de uva. Ese es el que depende de la vid. Pero hay otro pámpano que no es como colita de chancho, que si usted lo mira crece y llega hasta ahí, pero no lleva fruto. ¿Sabe lo que hacen los campesinos cuando ese llega ahí para limpiar la parra? Le pescan y lo arrancan y lo botan porque no sirve. Así que toda persona que no es un pámpano no puede ser cristiano. Pero dirá, es que yo voy a la iglesia, claro, pero está la vid, pero no lleva fruto. Eso significa que no recibe de Dios el sustento del Espíritu Santo, porque lo recibe uno cuando uno está con Dios. La savia de Dios, la vida de Dios hace que llevemos frutos. Y toda persona que no está en Cristo Jesús no lleva frutos. Aunque entienda que aceptó a Jesús, se bautizó, pero eso no cambia la vida. Yo he bautizado mucha gente y muchos son buenos, pero hay otros que han sido mojados por el agua. Lo he sacado, lo he bautizado y se van, pero siguen viviendo igual, porque el problema está en su corazón. Nunca se han convertido, nunca le entregaron a Jesús su corazón. Siguen dando los mismos frutos de antes. Frutos de un pagano, frutos de un incrédulo, frutos que no cambian. Mi querido hermano, no se engañe. Usted no debe vivir un engaño religioso. Pero si yo acepto a Jesús, me bautiza. El bautismo no salva a nadie. Que yo soy miembro de una iglesia, pero no le salva. Bueno, ¿y quién le salva? Yo quiero decirle esta mañana, el único que salva es cuando Cristo entra en una vida y le cambia y usted da frutos. De un verdadero cristiano,
de alguien convertido, alguien que lloró, alguien que reconoció su pecado y dice: no puedo estar solo, necesito a Jesús que me salve. Es el que va al cielo, es el que está arrepentido y muestra fruto, porque depende de la vid, porque sabía que fuera de la vid no hay vida. Jesús dice: alejado de mí nada podéis hacer, nada. Mi querido hermano y amigo, usted no puede hacer nada sin la vid que es Jesús, nada. Usted podrá construir su vida, usted tendrá proyectos, usted puede ir a la iglesia, y todo es parte de un círculo religioso. Pero yéndose por esa puerta hacia afuera y volviendo al mundo, a la sociedad, usted sigue siendo un pagano igual, porque no hay cambios. Y Jesús vino a hacer cambios. Jesús vino a hacer cambio interno, no externo. Lo externo viene después. El cambio primero viene por dentro, porque Jesús entra adentro para hacer cambio. El religioso hace cambio por fuera. Voy a orar, voy a practicar, voy a ir a la iglesia. Son cambios externos. Mi querido hermano y amigo, el cambio primero viene por dentro. Alejado de mí nada puedes hacer. ¿Y qué es estar en la vid? Significa estar en comunión estrecha con Jesucristo. Significa que Jesús está por dentro, que conversa con Jesús. Pero ¿cómo yo puedo avanzar en esa visión de madurez? ¿Cómo yo puedo entender el reino de Dios? Yo tengo que entender el reino de Dios de acuerdo a la madurez, de acuerdo a la relación que tengo con Jesús, de acuerdo a los cambios que está produciendo Jesús. Capaz, mire, yo quiero decirle, usted se puede convertir hoy y usted no puede entender nada de la Biblia, no importa, pero usted tiene que ir creciendo porque ya está cambiado. Hay gente que lleva 20 años en la iglesia y todavía no conocen al autor de la Biblia, porque no conocen a Jesús. Leen los versículos, pero no saben ni siquiera quién es Dios, porque su vida no cambia, sigue igual, sin cambios. Mire lo que dice el apóstol Pedro, o sea, el apóstol Pablo. Vaya usted a Filipenses capítulo 3, versículo 12, 3, 12 al 14. Pablo el apóstol se había convertido, había tenido un encuentro con Jesús camino a Damasco, había sido transformado. Pablo había sido golpeado, Pablo había sido latigado, Pablo había estado en la cárcel, Pablo había pasado hambre, había pasado frío, y él tenía la vida de Jesús en él. Pero hay algo que a mí me impresiona y yo quiero decírselo esta mañana. Para los que se creen algo, no siendo nada, cuide su mente. ¿Sabe por qué? Porque a veces la gente cree que porque va a la iglesia y se sabe un par de versículos, está bien, vamos al cielo. No, mi querido, ahí no comienza la salvación. Ese es un acto. La salvación comienza cuando yo empiezo a cambiar por dentro y mis frutos son por fuera. ¿Entendió? Entonces Pablo, teniendo todo ese historial de persecución, él dice una cosa que debe a nosotros hacernos entender. Dice bien claro: no que lo haya alcanzado todo, o que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. ¿Qué significa asir? Significa tomar, recoger. Entonces Pablo está diciendo: yo fui recogido por Jesús, fui tomado por Jesús y me así de Él, o sea, me tomé de Él. Entonces la palabra que Pablo está usando, asir, significa que Él se tomó de Jesús y Jesús lo tomó a Él. Hermanos, dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo que Él hace? Él dice: no olvidando, no me olvido ciertamente lo que queda atrás. Pablo se recordaba quién era. Él no se olvida. Hermano, cuando un cristiano, un hombre nace de nuevo, no se olvida de dónde lo sacó el Señor. Eso es convertido. Yo puedo no olvidarme de dónde me sacó el Señor, pero sí no puedo practicar lo que antes hacía. Esa es la comunión nueva con Jesús. Yo no me olvido. Pablo dice: no me olvido.
¿Y qué es lo que no se olvidaba Pablo? Pablo no se olvidaba que él fue perseguidor de la iglesia. Él consintió cuando se mató a Esteban. Entonces Pablo está diciendo, yo no me olvido de lo que estaba antes. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No me olvido, pero no lo practico. O sea, quiere decir que si usted fue un borracho atrás, se recuerda, pero no lo practico en el futuro, como cristiano. Eso significa que yo voy adelante a tomar, a sujetar lo que está delante. ¿Y qué es lo que tiene usted por delante a los que son cristianos? Usted tiene la salvación que tomarla. Y Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo está diciendo que aún no está terminado. O sea, quiere decir que el evangelio, mi querido hermano y amigo, no es que yo acepto a Jesús, me bautizo, me inscribo en la iglesia y ahí terminó todo. No, Señor, ahí comienza todo. Ahí no termina. O sea, yo puedo estar bautizado y decir que conozco a Jesús y irme al infierno. Se lo quiero decir. Y usted me dirá, pastor, usted está haciendo una aberración. No, Jesús dijo bien claro, apartado de mí, hacedores de maldad, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces dice, en el día postrero dice, y los ángeles vendrán y te echarán al infierno. O sea, la vida en Jesús no es porque yo me bautizo, porque yo me inscribo y pertenezco como miembro de una iglesia. No, la vida en Cristo Jesús significa que yo estoy convertido, prosigo a la meta, cambio mi vida, mi estilo de vida que tenía antes y prosigo en una nueva vida dando fruto digno de arrepentimiento, cambiando mi contorno, cambiando mi familia, cambiando mi matrimonio, cambiando mis hijos, cambiando, siempre cambiando. O sea, tiene que haber un cambio, porque si no hay un cambio, entonces no crezco y termino siendo un religioso. Eso es lo que pasó con Capernaum. Vieron la gloria, vieron los milagros, vieron muchas cosas. Pero sabe, en medio de todo eso dejaron a Jesús y querían matarlo. O sea, la vida no es la vida cristiana. ¿Cómo le meto yo la revelación de Dios? ¿Y Jesús cómo le metía la revelación a sus discípulos? Mi querido hermano, hoy es más urgente madurar. Hay que entender, hay que madurar en el reino como discípulos. Si usted no entiende, si no acepta a Jesús, usted tiene que revisar, cada uno tenemos que revisar nuestra vida, ¿qué somos en Cristo Jesús? Entonces, si nosotros entendemos que somos discípulos, entonces tenemos también que entender que este es un crecimiento. Vamos creciendo. Significa, usted comenzó de cero, usted terminó aquí. Mi vida termina aquí cuando me encuentro con Jesús y de aquí parto de cero adelante. O sea, significa de aquí yo voy creciendo, dando fruto. No significa que Dios le está pidiendo perfección. Pablo dice, prosigo la meta. Eso significa que cada uno de los que estamos aquí tenemos que proseguir la meta. ¿Y cuál es la meta? Efesios capítulo 4 dice, la meta es Jesús, un varón perfecto, a la estatura, a esa medida tengo que llegar. A dar frutos como lo da Jesús. O sea, la vida cristiana no consiste solamente en decir soy cristiano o acepté a Jesús, me bauticé. No, la vida cristiana significa yo camino con Jesús y debo cambiar, tengo que cambiar, porque si no cambio, si no hay un cambio dentro de mí y en mi mente, si no hay una revelación que mi mente debe ser la mente de Cristo y mi vida debe ser la vida de Jesús, mi estatura debe ser la estatura de Cristo, entonces yo tengo que revisar hacia adentro, tengo que hacer un cambio. El más interesado que maduremos es el Señor. Vamos a ver algunos procesos o formas para adquirir madurez y crecimiento. ¿Sabe usted está en el lugar correcto,
Este es el lugar correcto. Este es el lugar donde la palabra de Dios tiene que hacer un cambio. Porque usted va a ir afuera y no va a cambiar. Usted se va a juntar con amigos del mundo, usted no va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia a nosotros es la espada del Espíritu que hace cambios, rompe ataduras. Y algunas son bien duras para hacerme libre. Algunas ya son adicciones. Algunos son pensamientos ya inicuos. Entonces, ¿qué hace la Escritura? Cuando usted viene el domingo en la mañana, usted aquí no viene a cumplir una obligación religiosa para que no me diga. No, usted viene aquí a aprender para cambiar afuera. Estamos aquí para hacer un cambio, para que el Espíritu Santo produzca un cambio y me cambie la visión, me haga una renovación de mente para entender el reino de Dios. Entonces, cuando yo le hablo a un amigo, yo le hablo del reino de Dios y no le hablo de ir en la mañana a la iglesia, al templo a las 10:30 de la mañana, porque van a durar 2 horas el culto. No, usted le habla del reino de Dios. Y cuando la gente entiende el reino de Dios, va a entender que en el reino de Dios hay un cambio. ¿Comprende? Cambios. Uno de los discípulos del Señor, Pedro, declara en su carne que estaba dispuesto a ir a la cárcel. Y es más, morir por Jesús. Pero Pedro, en un momento de emoción con el Señor, por Jesús iba a ser entregado, él dijo: no, yo estoy dispuesto a ir contigo. No, incluso hasta la muerte. Fácil de palabra. Y Jesús le dice a él: Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. No voy a morir por ti. No, no fue así. Mi querido hermano, Pedro estaba en un proceso de cambios, de transformación, aprendiendo, viviendo. Pero también Jesús le dijo: yo voy a rogar por ti para que tu fe no falle. Eso quiere decir que el diablo va a venir a probar su fe. Por eso necesitamos ser cristianos verdaderos. ¿Sabe por qué? Y yo quiero decírselo. Porque el diablo va a venir a probar su fe. El diablo va a venir a tratar con usted y conmigo. Y no piense usted que va a tratar con las debilidades suyas. No, el diablo va a venir a tocarle sus fortalezas, cuán firmes están, sus convicciones, cuán firmes están, su fe, cuán firme está. El diablo va a venir a golpearle, va a venir a tratar, va a venir a tentar, va a venir a presionarle, a apretarle, a zarandearle como en el trigo. Va a venir. ¿Cuánto de verdad usted ama a Jesús? ¿Cuánto yo amo a Jesús? Y va a venir y le va a poner tentación y le va a poner presión. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quiere trabajar con cristianos, discípulos verdaderos. Si usted nunca tiene una lucha, nunca tiene una presión, nunca tiene un problema, es re fácil vivir la vida cristiana. Pero ¿sabe cuán difícil es ser cristiano? Porque el diablo tiene que venir a probar. Eso es lo que le dijo a Pedro. Jesús le dijo: el diablo me ha pedido a ti. El diablo me dijo que te quiere tener porque te va a zarandear como el trigo. O sea, quiere decir, si Jesús le autoriza que lo trate como el trigo, entonces quiere decir que también hay algunos que Dios le va a permitir que te traten y te van a zarandear y te van a probar tu fe. Y va a llegar el momento en que tienes que decidir: o te niegas o te vas al mundo. Porque no hay 2 reinos, hay uno solo. Y va a venir, y va a venir. Mi querido hermano, yo quiero decirle a usted: la vida en Cristo Jesús no es de rosas y corazones. En la vida cristiana, dice capítulo 3 de 1 Corintios, dice: y el fuego probará tu casa. Y si tú tienes una casa firme en la roca, tu casa soportará la presión del viento de la lluvia. Está hablando 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Y dice: y la probará. Y veremos cuán cristiano eres, cuántas palabras hermosas dijiste. Porque es fácil decirle al Señor: te amo.
Es fácil decirle al Señor, yo me convertí a Jesús. ¿Sabe cuándo es más difícil? Cuando usted está en la prueba. Cuando yo estoy en la prueba. Ahí se prueba realmente cuánto amo al Maestro. Cuando yo estoy pasando la tribulación, cuando yo estoy viviendo los momentos críticos, es cuando yo realmente me doy cuenta quién soy en Cristo Jesús. Ahí yo puedo entender que si paso la prueba confiando en mi Cristo y viviendo la tentación, viviendo la presión y la paso, dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante, dice, de cierto, la presión vendrá y la casa será probada, pero si pasas, tú recibirás recompensa. O sea, nosotros nos enfrentamos como cristianos a una lucha, una guerra, sí, Señor. Pero Jesús ganó la guerra. Nosotros nos enfrentamos a batallas. Entonces Pedro dijo hasta la muerte. No aguantó. No aguantó. Porque su fe la guardó el Señor. Y todos los que estamos siendo pasados por prueba, la fe la guarda el Señor. El diablo no la va a tocar su fe. ¿Sabe lo que va a tocar? Su fidelidad. ¿Cuán fiel es usted al Señor? La fidelidad. Pablo el apóstol, paso a otro, 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 9. Pablo el apóstol dijo, quita de mí este aguijón, quítamelo. Y el Señor me dijo, bástate de mi gracia. Rogué 3 veces al Señor, dijo Pablo, que me lo quite. Pero el Señor me contestó, bástate de mi gracia. Sujétate ahí en la gracia de Dios. En 2 Corintios capítulo 12. Dice, ¿cuál es la razón por qué Dios le dio un aguijón a Pablo? Por una sencilla razón. En el verso 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, escuche bien, un mensajero de Satanás. No dice, el Espíritu Santo me está probando. No, dice, se me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás. ¿Y cuál es la función de este mensajero? Abofetearle. ¿Usted sabe lo que es abofetear? Los viejitos decían una cachetada. Pero Pablo trata de explicar que da golpes, trato en su cuerpo, constante. Estaba en él. Y Pablo dice, he rogado 3 veces que me lo quites y no. Y Dios me contestó, bástate mi gracia. Y le dice, me fue dado un aguijón. ¿Usted sabe lo que es un aguijón? Tiene punta. Usted ve un aguijón de un escorpión, tiene una punta. Y si usted se pinchara con el aguijón o con una aguja, usted sentiría los pinchazos y le dolería. Este le daba cada día a Pablo, porque Dios no quería que se envaneciera. Entonces la Escritura nos dice que ese mensajero vino para bofetearle, para que no se enaltezca sobremanera. O sea, Pablo está diciendo que la vanidad, que el orgullo espiritual puede hacer un estrago en la vida de una persona. Porque usted puede vivir muchos años en la iglesia, usted puede participar de muchas actividades espirituales, pero aún no ser tratado por Dios. Usted a lo mejor puede ser engañado y creerse lo que no es, creerse el espiritual más grande. A lo mejor ni siquiera alcanza a orar ni 15 minutos. ¿Sabe, mi querido hermano? Cuando Pablo empieza a hablar de este trato de Dios,
El trato de Dios. Cada uno de nosotros está en un trato de Dios. Y el envanecimiento viene de la carne. ¿Y sabe lo que ocurre? La razón para que Pablo alegara, no más que alegara, quítamelo, para que quedara ahí el aguijón, es para que Pablo no llegase, con todo lo que sabía, llegase a un estado de envanecimiento. Y envanecimiento, la Biblia a nosotros nos advierte que nosotros no debemos darle un trabajo a un neófito. Neófito significa una persona sin experiencia nueva, porque no hay que hacer cosas, dice, que se enrede en los lazos del diablo. Se crea algo y finalmente empieza a ser arrastrado creyéndose lo que no es. Por eso los neófitos no es que sean nuevos. Los neófitos significa que no han entendido el reino de Dios. Puede pasar 20 años y aún ser neófito, sin madurez. Alguien que no tiene madurez. Entonces la Escritura a nosotros nos habla sobre algo muy importante. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Versículo 18 dice así. Acuérdese de lo que usted anótelo. Dice: antes del quebrantamiento, o sea, del llanto, es la soberbia. Antes que una persona va a llorar, va a ser quebrantado, se infla. ¿Por qué me está diciendo el pastor esto a mí? Yo sé lo que soy un buen cristiano, hago esta obra, hago esta otra obra. Pero la Biblia a mí me dice que la vanidad, el envanecimiento, es parte de la vida del hombre que hay que cuidarse. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y cuando yo veo la soberbia y la veo en el rey Saúl, la Biblia me dice que la soberbia es como pecado de hechicería y brujería. A ese nivel. ¿Por qué? Porque el diablo se envaneció y se entró en una soberbia que quiso ser igual a Dios. Esa es la soberbia. Cuidado con la soberbia. Pero hay otro sentimiento más, otra acción. Dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de caerse alguien, primero se cree lo que no es. Por eso Pablo dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. O sea, nosotros tenemos que ser humildes delante del Señor. Reconocer nuestra condición. Saber que todos los que estamos aquí pecamos. Pero abogado tenemos a Cristo Jesús que intercede por nosotros. O sea, nosotros tenemos el camino para ir a la libertad. Así que no nos creamos tan grande espiritualmente. Todos necesitamos de Jesús. Todos los que estamos aquí necesitamos que Dios nos perdone cada día. Por eso Jesús dijo que cuando nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel. O sea, tenemos la libertad de ir al lugar santísimo y arrepentirnos, pero con un corazón humilde para hacer cambios. Entonces, usted sabe que Nabucodonosor, ahí el capítulo de Daniel, capítulo 4, Nabucodonosor se sintió tan importante en su terrado y él dijo, todo ha sido construido por mis manos. Y al instante fue llevado al campo y usted ya sabe la historia. Se convirtió en un animal, ¿ya? Y salieron pelos, pezuña, un animal. ¿Sabe por qué? Porque no reconoció a Dios en su trabajo de rey. Y sabe, mi querido hermano, yo quiero decirle esta mañana, toda persona que no reconoce en su casa que Dios es Señor, usted entró en una rebelión, en una soberbia, su casa va a caer. ¿Sabía usted? La casa de cualquier persona que no reconoce a Dios como el Dios del cielo, el Dios de nosotros, esa casa va a quebrar. Se lo explico lo que Jesús dice. Toda casa dividida caerá. ¿Escuchó? Toda casa dividida va a caer. ¿Por qué dividida? Porque no pueden habitar dos reinos juntos. O habita Dios en su casa o habita el diablo. O usted invita a Dios para que haga cambio o usted quede con el diablo. Pero dos cosas no pueden estar juntas. Dios no puede habitar
siendo luz con las tinieblas. O somos cristianos de verdad y hacemos un cambio en nuestra casa y en nuestra vida, o lícitamente mi casa va a caer. Por eso nosotros debemos ser humildes. La Escritura dice así, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Capítulo 15 de Hebreos, 5, 13. Y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Eso quiere decir que nuestra casa y nuestra vida deben ser guiadas por el Señor, porque ya entonces ya sabemos entre el bien y el mal. Si usted es maduro y dice usted, yo soy maduro, yo tengo madurez. Y toda persona que dice que tiene madurez, muéstrelo por sus hechos. Porque dice Jesús, por los frutos se conocerá el árbol. Porque un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Eso quiere decir que si yo estoy en Cristo Jesús, soy maduro. Entonces yo tengo que mostrar por mi condición, saber vivir en la vida. Lo malo es malo y desecharlo, y lo bueno, bueno es vivirlo. Debemos avanzar hacia la madurez. ¿Y qué es madurez? ¿Usted se ha preguntado qué es madurez? Madurez es estabilidad en la vida. Madurez es gobernar con un estado consciente. Madurez es estable. ¿Y madurez qué es lo que es? Inestable. ¿Por qué dice niños? Porque los niños son inestables. Un día están con usted, mañana se enojan y está llorando. Le da la pataleta y así están los niños. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Entonces, el autor de los Hebreos dice que nosotros debemos alcanzar la madurez para ser estables, conscientes, perseverantes. Y si usted va más profundo a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 versículo 11 dice, para no ser niños fluctuantes llevados por todo tipo de estratagema, doctrinas falsas, que para engañar usan las astucias del error. Nosotros tenemos que llegar a ese varón perfecto, estable, maduros, saber vivir en Cristo Jesús. Entonces, la importancia de ser maduro es lo que Jesús está pidiendo a su iglesia. Nosotros debemos madurar, ser consciente. ¿Me permite terminar? Me quedan poco. Entonces, Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Avanzando. Avanzar más adelante. ¿Usted ya se bautizó? ¿Usted ya aceptó a Jesús? ¿Usted nació de nuevo? ¿Usted está seguro? Entonces hay cosas más adelante que el Señor quiere revelarles. O sea, no quedemos nosotros con ese sistema, el bautismo, todo. No, hay que avanzar adelante. Por eso Pablo dice, nosotros debemos avanzar para lo que está adelante. Ya hizo lo que hizo. Usted se bautizó, aceptó a Jesús, usted vive y quiere vivir una vida plena, entonces usted avanza hacia adelante, hacia la madurez, hacia el premio que usted tiene adelante. El anhelo del Padre es que llevemos muchos frutos, mi querido hermano. Y por eso que el Padre nos limpia para llevar frutos, más frutos. 15:2 dice bien claro, el Evangelio de Juan 15:2 nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos.
O sea, este es un trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Entonces, cuando nosotros vamos al crecimiento, usted dirá, el pastor se largó. Oiga, si no me alargo, ¿cómo le enseño? ¿Cuándo lo veo usted? ¿Cuándo lo veo? Dígame. ¿Voy a ir a su casa cada uno a darle enseñanzas? Este es el lugar de encuentro para aprender. Esta es la palabra que usted tiene que necesitar. Yo no quiero dar una palabra de 2 versículos y una meditación. No, usted tiene que tomar comida sólida. Usted tiene que comer. Y yo también tengo que comer. ¿Sabe por qué? Porque sé que cuando usted come y piensa y usted analiza su corazón, usted hace cambios. Yo estoy seguro que si le preguntan esta mañana cómo va su casa, no me diga mejor. No me diga. Necesitamos que Cristo intervenga. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje, que ordene el esposo, la esposa, los hijos, ordene la economía, ordene el ambiente, ordene las relaciones, ordene. Necesitamos que Jesús haga eso, y para que Jesús haga eso yo tengo que permitírselo. Entonces la Escritura dice que yo debo madurar. Cuando usted ya llega a esto, a un varón perfecto, entonces usted está madurando. Entonces está entendiendo cuál es el propósito del reino de Dios. Entonces usted, cuando está maduro, entonces vendrá la revelación de la oración intercesora. Entonces vendrá usted la revelación de la palabra. Entonces vendrá la revelación del amor o las relaciones. Usted podrá entender qué es servir a Dios, qué es sacrificarse para Dios. Usted lo hará con alegría porque ya maduró. Usted entenderá que Jesús ahora es su Señor, ya no es el Señor, es su Señor. Usted entenderá que en su matrimonio, si usted no ora, usted va a entrar en un periodo difícil. ¿Por qué? Porque la vida con Cristo es estar apegado con Jesús, es depender de Él. No lo puede sacar para afuera. El que está convertido está hasta los huesos convertido. ¿Ya? Entonces uno entenderá como gente madura que uno tiene que venir a la iglesia a aprender, a decir: Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Entonces la vida del discípulo no es solamente venir el domingo. Yo vengo el jueves porque ahora entendí que Jesús es mi Señor, tengo que avanzar. Vengo el jueves, estoy en comunión con mis hermanos, no los veo una vez a la semana. No, cuando hay encuentro yo vengo, estoy con ellos. Entonces la comunión empieza a nacer cuando yo empiezo a madurar. Cuando yo empiezo a entender que la oración personal es importante, yo puedo entender que entonces me levanto a cierta hora a orar. Porque la vida cristiana no funciona solamente en la cabeza. La vida cristiana funciona con lo que Jesús nos dio: la oración, la comunión con los hermanos. Esa es la vida cristiana. Es buscar, es ver quién está necesitado para ayudar. La vida cristiana empieza a desbordarse cuando entiendo la visión de Jesús. Cuando yo entiendo que estar en Jesús es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo quiero decirles, yo tuve una semana terrible, 2 semanas, muy mal. Yo tuve neumonía, pasé a pulmonía. Y cada día que yo estaba acostado, medité, pensé, conversé. Y llegué a una conclusión. Yo quiero decírselo esta mañana. Doy gracias por todos los que oraron por mí. Nosotros estamos muy lejos de la iglesia primitiva. Muy lejos. Y yo quiero decirles que estamos muy lejos de un avivamiento verdadero. Y es más, yo quiero decirles que estamos muy lejos del verdadero amor en la iglesia. Estamos muy lejos. Lo tenemos, pero hay que desarrollar todas esas cosas. Desarrollarlas. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay personas solas. Hay personas que sufren. Aquí hay gente que está sufriendo en sus hogares, en su familia, en su matrimonio. Y hay personas que no hayan en qué confiar. Entonces, cuando yo entiendo lo que entendía la iglesia primitiva, cuando la iglesia primitiva recibe la visión de Dios aquí y aquí, entiende que la plata no es todo, el trabajo no es todo. La iglesia empieza a entender que si mi hermano tiene una necesidad, yo le estoy compartiendo el pan. Empiezo a entender que nosotros somos una familia. La visión de Dios es entender, el maduro entiende que somos una familia y que Jesús viene a buscar una familia, la familia de la fe.
Y empezamos a entender que ya no soy egoísta, debo abrir más mi corazón para preocuparme del otro. Abrir mi corazón. Que ya no estoy construyendo mi propio reino en mi casa, limpio todo y el templo está botado. No, empiezo a entender que este templo, esta casa de oración es suya. Es mía. Aquí ocupamos. Empiezo a entender que hay hermanos que hacen el aseo y que a algunos les está costando por su estado físico. Entonces yo les vengo a ayudar. Estoy entendiendo que aquí hay labores que hacer. Entonces el reino de Dios es entender la visión de Dios, que hay necesidad. Que yo puedo preocuparme, preguntar qué hacer, no solamente en el templo. Hay hermanos que no tienen qué comer y usted no lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque usted está construyendo su propio reino en su casa. Usted come, usted duerme, usted ve tele, usted está en el celular, usted está en su mundo. No le importa a nadie que se muera, no da igual, ay pobrecito se murió. No, mi querido hermano, la iglesia primitiva decía bien claro, tenían todo en común. Y no había necesidad en la iglesia. Y todos estaban ahí. ¿Y qué hacían? Orar, orar. Mira cómo se aman. Oran, preocupado, preocupado, preocupado. La visión de madurar en Cristo Jesús es entender la necesidad de mi hermano. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice 1 Corintios 13? Yo quiero decirle lo que dice 1 Corintios 13, lo último. En el último versículo dice, permanece la esperanza, la fe y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. Ese es el mayor de todos. Eso quiere decir que todo cristiano que ha sido nacido de nuevo debe amar. Porque Cristo le amó primero. Y Él depositó el amor en su corazón. ¿Usted entendió? Dios nos forma para ser vasos de honra. Dios nos forma. Ahora, si usted ha pecado, no se preocupe. No se preocupe. Camino abierto tiene al cielo para arrepentirse y cambiar. Agradezco a Dios por eso. Porque tenemos dónde ir. Si yo no tuviera ese camino, miserable soy, nunca habría podido ser salvo. Pero como nosotros todos estamos en el camino de la perfección, ¿cuántos quieren ser maduros? Levante la mano los que quieren ser maduros. ¿Usted sabe lo que significa maduro? Ya le dije. Equilibrado, constante, perseverante. Eso es maduro. ¿Pero qué dice Santiago? Capítulo 1. El inconstante es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué le parece? No se enoje conmigo. Jesús le ama, no se enoje conmigo. ¿Sabe por qué? Porque este le va a ayudar en el día postrero. Este mensaje le ayuda. Cada mensaje que se predica aquí le ayuda. Cambia un poquito. Nadie le dice que sea perfecto. La Biblia no le dice que usted sea perfecto. La Biblia dice que usted y yo debemos proseguir la meta para alcanzar lo que está delante. Eso significa yo debo caminar para cambiar. De a poco. Amén. Así que yo no le estoy condenando ni estoy mandando al infierno, no, le estoy enseñando que para madurar y para crecer, para entender la visión de Dios, yo voy caminando hacia la meta. Aquí vamos no todos iguales, cada uno está en su lugar, pero a todos nos cuesta servir al Señor, a todos nos cuesta ser cristianos. ¿Por qué? Porque hay que dar frutos. Y si un día se cae y usted dice, ahora sí que la embarré, ahora pequé, no se preocupe. El Señor dice bien claro, aunque peques 70 veces 7, Dios te perdona. Cuando tú vienes al Señor a pedir perdón. Eso significa que tenemos un Dios misericordioso. Gracias al Señor que Él es misericordioso. Si usted peca, vaya al Señor y Dios le perdona. O sea, cada día, pero no abuse así. ¿Ya? Cambie. O sea, no se aproveche del Señor. El Señor le perdona las veces que caiga, pero levántese y cambie.
Y usted va a entender que el Dios que servimos también nos perdona. No nos condena, porque nos perdona, pero nos restaura cuando nos arrepentimos y venimos al Señor. ¿Le parece? Vamos a orar al Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Cuánto recibió la palabra del Señor para que me ayude? Mire, todos nosotros, hasta yo mismo, cuando preparo un mensaje, yo también soy bendecido. No cree usted que a mí el Señor no me ama, si a mí me habla y a mí me castiga más. Así que usted está bien. Camínese, no se quede. No se quede. ¿Sabe por qué? Porque usted va a poder experimentar la gracia de Dios que le perdona. Este año vamos a bautizar como 6, 7 personas. Hay una hermana que no está por necesidad, no está. Oro por ella. Pero este año vamos a bautizar como 7 personas. Y vamos a enseñarles bien. No les enseñemos mal, enseñémosles bien. ¿Ya? Y enseñarles bien significa con su ejemplo. El ejemplo de nosotros vale mucho. Así que vamos a orar. Póngase, usted cierra sus ojos, ore al Señor. Si Dios le habló, usted pueda decirle al Señor lo que realmente está en su corazón. Y Dios le puede cambiar. Aleluya. Ora ahí en su asiento. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu presencia y por tu misericordia. Padre, queremos agradecerte por todos los milagros y sanidades que tú has hecho en esta iglesia. Queremos agradecerte porque tuviste la misericordia de obrar en este lugar. Y este no es don de hombre, ni don mío. Este es don de Dios. Tú has puesto los ojos en esta iglesia para bendecirla, para dar el crecimiento. Tú has puesto los ojos en esta iglesia para hacerla crecer. Pero permite que nuestros corazones se embarguen, se llenen con la visión tuya. Permite que nuestros corazones, Señor, hagan un cambio y ayúdanos a amarte de verdad. Ayúdanos, Señor, que nuestras palabras que salen de nuestros corazones sean palabras genuinas, transparentes. Yo sé que tú no te enojas si nosotros decimos fallamos, pecamos, pero nos arrepentimos. Tú nunca nos vas a dejar. Pero lo más terrible, Señor, es decirte a ti que no pecamos cuando pecamos. La hipocresía, Señor, tú no la aceptas. Por eso yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos ayudes a vivir una vida plena. Nos ayudes a vivir una vida de discípulo de Jesús. Nos ayudes a vivir a pesar que nos cuesta. Nos ayudes a avanzar a la madurez. Porque la venida tuya está cerca. Y nosotros necesitamos avanzar. Avanzar, Señor, en lo que tú nos encomendaste. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones hacia los demás. Ayúdanos. Padre, muchas gracias por tu paz y tu fidelidad. La gloria es para ti, la alabanza es para ti. Trabaja, sigue trabajando en cada corazón. Sigue trabajando en cada mente. Cada uno de nosotros. Señor, trabaja. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos, por dignarte a venir a estar con nosotros. Gracias. No somos los mejores. Necesitamos de ti cada día. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Amén. Amén. Toma asiento, por favor. Yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. Se nos acerca una vigilia donde vamos a estar toda la noche buscando del Señor. Y no se le olvide que mucha oración, mucho poder y estar en comunión nos ayuda a conocernos, para no ser extraños en medio de nosotros, sino que seamos una familia. ¿Ya? ¿Cuántos van a venir a esa vigilia? Levante su mano. Casi todos. Vamos a comenzar a las 9:30. No, a las 9. En punto. Y vamos a terminar a las 6 de la mañana
Y vamos a tener un break en medio, pero vamos a cantar mucho al Señor, vamos a orar mucho, vamos a interceder por nuestra nación, que Chile necesita de Cristo. Vamos a interceder por Israel, vamos a interceder por su familia. Y si usted no puede venir porque está enferma, porque es muy, quizá a lo mejor es mucho para usted trasnochar, nosotros vamos a estar orando por usted. Con eso nos basta. Oramos por usted. Y si hay una necesidad, mándela. En ese día vamos a orar mucho, interceder mucho. Así que la vigilia es importante para que nosotros podamos estar en comunión. Haga el esfuerzo. Si usted no puede venir y hay algún amigo o amiga que quiere venir, dígale, invítenlo nomás. ¿Ya? El templo va a estar abierto. Vamos a estar en vigilia. Porque los tiempos son finales y nosotros necesitamos ser fortalecidos. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿A cuántos Dios le habló en esta mañana? Amén. Amén. ¿Sabe? Es motivo de gozo para mí después de tanto tiempo volver a predicar. ¿Ya? Usted me va a decir, el pastor se levantó de la cama para puro venirnos a paliar. No, no le estoy paliando a usted. No, me levanté de la cama, gracias al Señor, porque la oración de ustedes más la nuestra, Dios me sanó. ¿Ya? Mis pulmones están mejorcitos. ¿Ya? Y como están mejorcitos, no puedo dejar de cantar. Vamos a cantar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Así que póngase de pie y vamos, usted use su palma, ¿ya?